Dios bendito, pon un guarda en mi boca, que no vengan palabras, Señor, que no vienen de ti, Señor bendito. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado, hermanos. Podemos respirar, estamos bien, estamos desayunados. Dios ha sido bueno con nosotros. Voy a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón. Vamos a hablar acerca de la línea de Dios. Voy a estar en tocando ese tema que Dios me ministraba en esta semana para comenzar el mensaje, para comenzar mi introducción. Vamos a leer en Ruth capítulo 1 y versículo 1 hasta el 5, pero solo lo voy a leer dos versículos aquí. Dice Ruth capítulo 1, versículo 1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ahí lo voy a dejar, hermanos. Yo sé que usted ya sabe dónde anda. Cuando se fue el esposo de Noemí con sus hijos para Moab, porque había un tiempo de hambre en Belén. Sabemos que Belén significa casa de pan. Pero este hombre, hermano, llevó su familia, y vemos que cuando estaban allá en Moab, se murió él, después se murieron sus hijos, y Noemí pues quedó solo con sus 2 nueras. Pero al final Dios la hizo volver otra vez a Belén, pero con una nuera, y sabemos que es Ruth. Entonces, este versículo lo he puesto, créanme que Dios me ha bendecido por medio de este versículo, y espero que Dios lo haga con usted. Entonces, cuando ya Dios regresó a Noemí, pues iba a Ruth con ella, pero en este entonces yo no voy a predicar de Ruth. Sabemos muchas veces predicar de Ruth, pero voy a predicar de Noemí, voy a hablar un poco de ella. Para continuar, vamos a leer en Salmos 27, 1 y hasta el 3. Dice, Salmos de David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Entonces imaginen, hermano, si usted comienza a leer despacio estos 3 versículos de este Salmo 27, hermano, y le pide al Espíritu Santo que le dé el entendimiento, hermano, usted va a ver lo que David estaba viviendo en ese momento y de lo que David estaba declarando. Entonces yo me tomé el trabajo de poder entender más las palabras, 3 palabras. Dice, yo creo que es el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando se juntaron contra mí, dice los malignos, hermano, y está hablando, cuando habla de los malignos, está hablando de muchas ruinas, está hablando tengo varios significados acerca de esa palabra. Dice, cuando está hablando de los malignos, dice que está hablando de despedazar, de hacer lo bueno o lo malo, o para nada. Malo, socialmente dice, o moralmente dice, afligir, pesadumbre, conmover, dañar, daño, desgradar, devastar, disgustar. Hay mucho. Eso es la palabra maligno. Cuando el David está diciendo, puede ser un proceso, hermano, que nos está devastando. O sea, que llegó el maligno a tu vida. O puede ser que es un proceso que entraste en angustia. Entonces puede ser que entró el maligno. Y hay mucho. Puede ser un dolor. Puede ser el maligno que llegó.
Mire, y dice otra palabra, dice malignos mis angustiadores, habla acerca de los angustiadores también. Mire, también los angustiadores. Dice oponente, adversario, aflicción, angosto, angostura. Hermano, cuando usted está en angostura o angosto, cuando algo usted siente que lo está oprimiendo, ya un proceso que usted ya no haya la salida, que usted se siente encerrado, que no encuentra la salida. Angustia, angustiador, congoja, enemigo, estrechamente, estrecho, humillar, reducir, tribulación. Entonces David está hablando de esto, de estos personajes, podemos decir así, angustiadores, y dice, y mis enemigos. Dice enemigos, ¿qué son enemigos? Alguien que te odia, un adversario, un aborrecedor. Dice que una campaña de enemigos. Entonces David está hablando, aunque un ejército, entonces estaba alguien que lo había sitiado, está hablando el rey David. Entonces cuando entramos, hermano, cuando comenzamos a estudiar estas palabras de lo que está hablando el rey David, dice 27:2, cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, o sea, todos se le había juntado a David en ese momento, me imagino, para comer, dice, mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron, dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, entonces imagínense lo que se le había levantado a David. Podía ser escasez, podía ser miedo, podía ser odio, podía ser persecución, podía tener un ejército sitiado alrededor de él, pero él dice, pero no temerá mi corazón. Entonces, ¿por qué, aunque estaba pasando por todas estas cosas, el rey David, por qué David puede decir que estaba pasando una angustia, una enfermedad? Podía estar pasando persecución, podía estar, hermano, tener problemas en su familia, podíamos ver que o en su hogar no estaba bien. Pero David dice, aunque un ejército se acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, dice, yo estaré confiado. ¿Por qué David estaba confiado? Porque si David estaba en medio de todo este proceso, de todo lo malo que podía estar pasando a su alrededor, él decía, pero mi corazón no va a temer. ¿Por qué, hermano? Porque David tenía a Dios de su lugar. Porque David estaba al lado del Señor. David sabía quién era Jehová de los ejércitos, quién era que le daba las victorias. David sabía, hermano, que tenía uno que peleaba por él. Entonces imagínense a David, hermano, sitiado con ejército que estaban acampando a su alrededor, que habían sitiado el lugar donde él estaba. A lo mejor él estaba encerrado, cuando dice también que se sentían en opresión, o sea, ellos estaban encerrados, que no había salida. Pero David dice, no, pero yo estoy confiado, porque David sabía que Dios estaba con él. David, la confianza era que Dios iba a pelear por él y que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros pasamos procesos, pero viene la angustia y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces no temerá el temor, hermano. Dice el 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dice David. Entonces mire lo que dice, hermano, este versículo. Temer, dice, el temor es amedrentar, asombroso, atemorizar, cosa espantosa, espanto,
formidable, hecho, maravilla, maravilloso, miedo, presencia, reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temblar, temor, terrible, y tremenda. Mire, hermano, cuando dice aquí reverencia o reverenciar, hermano, esta palabra, cuando David dice, y no temeré, él estaba diciendo, y nada de esto me va a doblegar. Porque muchas veces las pruebas nos hacen darle reverencia al proceso. Muchas veces doblamos nuestra rodilla no para agradar a Dios o buscar a Dios. Doblamos nuestra rodilla porque el proceso, por lo que el enemigo está haciendo, por miedo. Muchas veces doblamos nuestra rodilla, pero no por temor a Dios, sino que lo hacemos porque el diablo nos doblegó. Entonces cuando el diablo nos doblegó, entonces le estamos haciendo reverencia al diablo y no a Dios. Entonces eso es temer, hermano. Pero David, hermano, sabemos que también está el temor a Dios. Cuando usted y yo vivimos para Dios, cuando usted y yo caminamos agradando a Dios, entonces está ese temor. Pero está el temor donde usted y yo podemos reverenciar al enemigo. Cuando el enemigo nos doblegó. Cuando ya quitamos la confianza de Dios y el enemigo nos doblegó, hermano, con cualquier proceso, en la prueba, en la enfermedad, en la angustia. ¿Cuántas personas, hermano, no se alejan de Dios cuando llega el proceso, cuando llega la angustia? Entonces, y se doblegaron, pero y reverenciaron al enemigo y no le dieron la gloria a Dios porque Dios no les dio la victoria, porque ellos se salieron de la voluntad de Dios. Entonces, ese es también el temor. Por eso decía el salmista, yo no temeré, yo no voy a doblegar mi rodilla ante el proceso, ante el ejército que está acampando alrededor mío. Yo no voy a doblegarme, yo no me voy a humillar delante de ellos. Sino que él estaba diciendo, porque mi corazón no va a temer, porque yo estoy confiado en Jehová, yo estoy confiado en Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado, hermano? Hemos llorado, nos hemos quejado, pero no ha sido en la presencia de Dios, sino del proceso, sino de la angustia, sino del dolor, sino de la tribulación, sino de la acechanza del enemigo. Muchas veces hemos llorado, no de la presencia de Dios, porque muchas veces nos doblegó el enemigo, muchas veces el enemigo nos hizo quejarnos delante de Dios, muchas veces el enemigo nos hizo, hermano, alejarnos de Dios. Entonces nos doblegó y ahora le hacemos reverencia a Él. Entonces dice su palabra, mire lo que dice aquí en Primera de Juan. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces quiere decir que si tenemos temor, nos vamos a ir de Dios. Si entró el miedo en nosotros por las tribulaciones, por las pruebas, si entró miedo en nosotros, quiere decir que no está el perfecto amor en nosotros. Quiere decir que le abrimos la puerta al enemigo para poder atemorizarnos, y cuando nos atemorizó, pues nos doblegó, y cuando nos doblegó, lo vamos a reverenciar a Él. Vamos a darle la gloria a Él que tuvo la fuerza para debilitarnos. Pero cuando dice, pero el perfecto amor dice que echa fuera el temor, porque el temor en sí trae castigo. ¿Por qué? Porque cuando tememos, hermano, de la situación, de la prueba, del proceso, de lo que estemos pasando, tenemos miedo, angustia, dolor, desesperación, nos sentimos, hermano, encerrados, hermano, y muchas veces en vez de buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios, muchas veces lo que hacemos es alejarnos de Dios, es dejar y presentarnos delante de Dios. Entonces por eso, hermano, muchas veces el amor de Dios no se ha perfeccionado, sino que nosotros le dimos cabida al temor. Sí, dice Lucas 11:28. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Bienaventurado hermano, entonces no solo de escuchar la palabra de Dios, no solo es de leer la palabra de Dios, sino guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Guardar la palabra de Dios. Dice Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga bien, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, me tuve hermano de escudriñar, me tocó el corazón, dice, el que guardara su palabra, el que guardara su palabra. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí dice, respondiendo Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice la palabra, hermano, de cuando usted guarda algo, ¿cómo guardamos la palabra de Dios? La cuidamos. La palabra que Dios nos está predicando, la recibimos, pero al mismo tiempo la guardamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si solo escuchamos la palabra de Dios, queda en nuestra mente. Pero dice que cuando solamente queda en nuestra mente, vienen las aves de los cielos y se comen la semilla. Viene el enemigo y toma la semilla que se quedó solo en tu mente. Escuchamos la palabra de Dios, pero al salir, dice, vienen las aves del cielo y se comen. ¿Por qué? Porque solo se quedó en nuestra mente, no la guardamos en nuestro corazón, la palabra de Dios. Entonces quedamos vacíos de nuevo. Entonces no es simplemente escuchar la palabra de Dios, no es solo estudiar la palabra de Dios, no es que nos devoremos la Biblia, no, sino que la guardemos en nuestro corazón. Me encanta, hermano, si usted ha leído los Salmos 119, lo que David expresa, Salmo 119, y todo ese salmo, lo que habla David, habla de su palabra, de su ley, habla de sus mandatos, de sus decretos. Salmo 119, 3, le voy a leer unos versículos solo para poder sembrar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pues no hace iniquidad, dice Salmo 119, 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oiga lo que le está diciendo David. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, es guardar, no es escuchar, no es oír, sino es guardar, atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso que, hermano, David conocía a Dios, David conocía los estatutos, los decretos, la ley de Dios. Por eso que cuando David estaba, hermano, sitiado con un ejército, él decía, pero mi corazón no va a temer. Porque David sabía que él guardaba los estatutos, que él guardaba la ley, que él se deleitaba en la ley de Dios día y noche, que él escudriñaba la escritura, y entonces él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que de cuántas guerras Dios lo había liberado. Él sabía que aunque se levantaran los enemigos, los malignos, todas aquellas cosas malas en contra de él, él decía, yo no temeré. No temeré al hombre. Aunque esté sitiado con ejército, yo no temeré porque yo sé con quién está conmigo. Entonces mire lo que sigue diciendo. Ese es el Salmo, entonces dice, tengo Romanos aquí, pero no, le quiero, cuando Noemí salió de Belén, con su esposo y su familia en sí, pues el sacerdote era el esposo, sacó su familia de Belén.
que es casa de pan. Entonces muchas veces, hermano, muchas veces la necesidad o la escasez, o no importa, no sea cual sea el proceso que estemos pasando, pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, sino que nos salimos de la línea de Dios. Porque esta mujer con su familia, a lo mejor había escasez en Belén, pero ahí estaba Dios en Belén. Esa era la ciudad de Dios, Belén, la ciudad de David, ahí donde Dios iba a proveer al pueblo de Israel. Pero como ellos buscaron por su propio camino, entonces ellos se salieron. El Señor les decía, Señor, ¿por qué me pones a Noemí en mi corazón? Porque Noemí dice, se salió de la línea del Señor. Entonces una vez se salió de la línea del Señor, entonces ya el Señor no pudo hacer nada, donde le pasaron los sucesos, donde se le murió su esposo, sus hijos, y después vino a amargarla. Pero cuando Dios, en la misericordia de Dios, el Señor le dice, yo tuve que volver a traer con mi amor. Pero ellos fueron, hermano, Dios nunca se sale de la línea. Que nos salimos de la línea somos nosotros. Recuerda cuando de Job, es un ejemplo, cuidado. Es un ejemplo que tenemos muy en claro. Que Job, cuando Dios le pregunta al enemigo, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya lo consideraste? Y Satanás le dice, sí, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a servir si tú lo has sitiado, si tú lo has cercado? Entonces, ¿qué era, hermano? ¿Por qué? Pero ¿qué Dios dijo de Job? Que Job era ante Dios. ¿Cómo Dios miraba a Job? Era justo. Era recto, dice, delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía el temor de Dios. Entonces, al nosotros tener el temor de Dios, hermano, entonces nosotros estamos en el lugar sitiado donde está Dios. Porque Dios nos ha sitiado. Entonces, mientras usted y yo estamos en esa cobertura, mientras usted y yo no nos salimos de ese lugar, entonces está la provisión, está la bendición de Dios. Está el milagro de Dios. Pero que estemos, hermano, ¿y qué es lo que nos sitea a nosotros? Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito porque todo no me... ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me limita a que yo pueda hacer cosas que no son agradables a Dios. Entonces cuando yo vivo en el límite de la libertad que me da la palabra de Dios, entonces yo estoy en la cobertura de Dios. Pero mientras yo no aguardo la palabra de Dios, entonces yo estoy viviendo una vida desenfrenada. Pero la palabra de Dios nos pone límite a nosotros. Entonces, mientras usted y yo estamos atendiendo, estamos guardando la palabra de Dios, entonces usted y yo quiere decir que estamos agradándolo a Dios, estamos temiendo a Dios, estamos reverenciando a Dios. No importa que venga la prueba, no importa que venga la escasez, no importa que venga la enfermedad, no importa que venga el problema en tu familia, que tus hijos no quieran venir, que tus padres no quieran acercarse a Dios, pero mientras tú estés dentro de la línea que la palabra de Dios nos marca, vamos a tener el favor de Dios. Entonces, por eso es importante, hermano, aguardar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos limita. Entonces, mientras estamos en la palabra de Dios, nos dice que, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no paguemos mal por bien. Vean, que no paguemos mal por bien, sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pagamos mal? Quiere decir que estamos saliendo de la línea de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos odiando al hermano? Ahí nos salimos de la línea de Dios. Entonces Dios nos manda su palabra, nos pone el límite en su palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Porque Job no tenía la cobertura, la protección de Dios, porque simplemente era agradable a Dios. No, Job agradaba a Dios. Entonces imagínense, el salmista decía, mientras yo no me salga de la línea de Dios, yo sé que Dios me va a liberar de cualquier batalla.
Yo sé que Dios me va a liberar de cualquier angustia. Yo sé que Dios me va a liberar de cualquier dolor, de cualquier desesperación, de cualquier cosa. Yo sé que Dios lo va a hacer. Job decía, yo sé que mi Redentor vive, aunque me tenga que levantar de la ceniza, porque él sabía que estaba agradándolo a él, que él temía delante de Dios, que su caminar era justo delante de Dios, y por eso Job, hermano, tenía la bendición de Dios, porque él no se había salido de la línea de Dios. Entonces necesitamos, hermano, pero para mantenernos en la línea de Dios, necesitamos aguardar la palabra de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos muestre su palabra para poder vivir conforme a su palabra, porque la palabra de Dios nos enseña también que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos la palabra de Dios revelada por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando vemos Noemí, se salió de la cobertura de Dios. Perdió su familia. Ella regresó, pero perdió su familia porque se salió de la línea de Dios. Pero vemos al salmista que no se salió de la línea de Dios y la confianza que él tenía en Dios. Hermano, imagínense qué es lo que lo sitiaba a él. Dice, cuando se juntaron, dice, contra mí los malignos. Y toda la maldad que significan estas palabras. Mis angustiadores. ¿Qué te angustia? ¿Qué te está angustiando en esta hora? Mis enemigos. Tenemos enemigos. Tenemos un enemigo que anda, oiga bien, dice que el diablo anda alrededor, viendo a quién devorar, viendo quién se sale de la línea de Dios. ¿Para qué? Para devorarlo. Y aquellos hermanos que no entran, no entienden la palabra de Dios, no le abren, muchas veces no le abren el corazón a Dios para que la palabra tenga cabida en ellos. Simplemente escuchan. Se queda en su mente, pero la palabra de Dios dice en el sembrador que las aves del cielo vienen y se comen esa semilla. Eso le queda a su mente embotada. Entonces, no, imagínense, solo entró a su mente, pero no bajó al corazón, porque en el corazón es que se guarda la palabra de Dios. Y tiene que haber cabida. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tenemos que sacar las cosas malas de nuestro corazón para que la palabra de Dios encuentre cabida en nosotros. Muchas veces, hermano, el pecado no lo queremos sacar de nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Ira, enojo, adulterio, contienda. De ahí vienen las guerras, dice el apóstol Santiago. En el corazón del hombre es solo cosas malas, adulterio, fornicación, maldad. Y si no permitimos que la palabra de Dios nos limpie, entonces, hermano, en nuestro corazón no va a haber cabida para la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le leí, hermano, que dice en 1 de Juan 4:18, en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. No puso un versículo, pero dice, este es Juan 14:23. No. Hay un versículo que dice, no lo puse aquí, que cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Porque dice que hay que perfeccionar el amor. Aquí está diciendo Juan, hay que perfeccionar el amor. Pero ¿cómo sé yo que el amor de Dios se perfecciona en mi corazón? Dice que se perfecciona con guardar la palabra de Dios. Si yo guardo la palabra de Dios, quiere decir que el amor de Dios se está perfeccionando en mí. Y si yo no guardo la palabra de Dios, ¿cómo se perfecciona? Entonces, imagínense, Dios lo sabe todo, hermano. Y todo está escrito aquí en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo, hermano, perfeccionar el amor de Dios en mi corazón? Guardando su palabra. Porque si yo guardo su palabra, hermano, quiere decir que yo voy a amar a mi prójimo.
Porque si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, yo voy a adorar a Dios, yo voy a reverenciar a Dios, yo voy a temer a Dios. Pero ¿y qué pasa si yo no guardo la palabra de Dios? Quiere decir que el amor de Dios no se está perfeccionando en mí. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios? Aguardando la palabra de Dios. ¿Encontrar? Primera de Juan 4:17. Léelo duro. En esto se perfecciona el amor a nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, pero hay uno donde dice, ¿cómo se perfecciona el amor? Con guardar la palabra de Dios. Eso, con guardar la palabra de Dios. Entonces, si aún hay temor, hermano, que si hay temor en nosotros todavía, hermano, de lo que dice aquí en Romanos 8:35, ¿quién dice nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos, dice, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Oigan, es por medio del amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar el amor de ¿quién? El amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, mire, yo solo leo esto: tribulación, angustia, persecución, hambre. Estas cosas podemos estar pasando nosotros en lo presente. Lo podemos estar pasando. Y todas estas cosas nos pueden alejar del amor de Dios. Si no aguardamos la palabra de Dios, si no atesoramos la palabra de Dios, sabiendo que Dios es nuestro proveedor, sabemos que Dios nos dará la victoria de cualquier pelea que nosotros tengamos espiritual o físico. Sabemos que Dios nos puede dar la sanidad, sabemos que Dios puede darnos la bendición. Sabemos que Dios puede restaurar nuestro matrimonio. Sabemos que Dios puede liberar de pecados que nosotros nos está costando dejar, de atadura, de maldiciones generacionales. Sabemos que Dios nos puede liberar. Y mira allá lo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Y Romanos 8:39 es el que, hermano, me marca el corazón. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, oiga, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios en Cristo. O sea, todo lo creado por Dios no nos puede separar de Dios. Ya podemos estar en angustia, en tribulación, en peligro de espada, en muerte. Ya podemos tener luchas espirituales, porque habla hasta de lo espiritual aquí, potestades, principados y potestades. Ya podemos tener luchas espirituales, hermano. Nada de eso nos separará del amor de Dios. Nada de eso. Pero si no nos salimos de la línea de Dios. Es necesario, hermano, poder llenarnos de su palabra y atesorarla en nuestro corazón para cuando venga el proceso. Jesús, ¿cómo venció a Satanás? Escrito está. Escrito está. Entonces, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, no importa lo que se levante en contra de nosotros, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y dice su palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, nosotros tenemos la pelea. Desde que nos hicimos cristianos tenemos la lucha con los principados, contra potestades, contra el gobierno. Tenemos una lucha. Eso no tiene que a usted sorprenderlo, sino que usted y yo atesoremos la palabra de Dios y permanezcamos en la línea de Dios. No nos salgamos de la línea, hermano. Para eso la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limita. Hay una cobertura, hay una protección en nuestras vidas. Mientras usted y yo vivamos conforme a la palabra de Dios, vamos a estar en la línea de Dios.
Vamos a estar en la línea de Dios. Hermano, esta palabra Dios lo pone en mi corazón. No busquemos otra cosa afuera de la voluntad de Dios. Mire lo que le pasó a Noemí con su familia. Y aunque muchas veces le fallamos y salgamos de la línea de Dios, yo sé que Dios con ese amor, con cuerda de amor, nos va a traer otra vez a Él. Pero no es la base, sino que la base es glorificarlo a Él, temer a Él y atesorar su palabra. Entonces, hermano, esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Espero que Dios edifique tu vida por medio de ella. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que no permita que nosotros nos salgamos de la línea de Dios. Si no puede tener la confianza que tenía el salmista y poder decir, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no va a temer el corazón de nosotros? Porque la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado por medio de su Espíritu en nuestro corazón. Y es por eso que podemos atesorar la palabra de Dios, porque está el amor de Dios en nosotros. Y si está el amor de Dios en nosotros, vamos a amar a nuestro prójimo. Si está el amor de Dios en nosotros, no va a haber temor. ¿Por qué? Porque si Dios nos amó desde antes, desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en la humanidad, cuando estábamos en la naturaleza animal, cuando estábamos en la naturaleza de Adán, cuando estábamos caídos, aún así dice que Él vino y murió en la cruz del Calvario, aún nosotros dándole la espalda a Él, aún nosotros rechazándolo a Él. Él murió por nosotros. En cuanto más ahora, hermano, que tú y yo atesoramos su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios bendito. Te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros ese deseo de atesorar tu palabra en nuestro corazón. Padre, sabemos que hay un límite. Tu palabra dice, Señor, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero no dejaré que nada de esto, Señor, me atrape, que nada de esto, Señor, Dios me limite, Dios bendito. Señor, sino que vamos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Si tu palabra dice que amemos a nuestro prójimo, vamos a aprender a amar a nuestro prójimo, Señor bendito. Si tu palabra dice que ninguna cosa creada, Señor bendito, nos separará del amor tuyo, Señor, pues vamos a permanecer en el amor tuyo, Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, Dios bendito, que nos dé la sabiduría, la revelación de tu palabra para poder atenderla, Señor, para poder ponerla por obra, porque no es el que escucha tu palabra, sino el que la atesora y la pone en práctica, Señor. Son los que están bajo tu cobertura. No permitas que nos salgamos de la línea tuya, Señor, porque queremos vivir en tu protección divina, Padre. Padre, bendice nuestras vidas, guárdanos, protégenos. Y aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor bendito, que sea tu Espíritu Santo, Dios, tratando con sus corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.